Baruch Hashem Yahuwah. Ante todo le voy a decir que estoy grabando con el micrófono de mano libre, pues no tengo el micrófono ni los implementos necesarios para hacer una grabación de última calidad. Y ya, eso era todo. Así que ya saben cómo es la cosa. Los que conocen parte de mi canal saben que así son las cosas, por lo menos por acá, por lo menos de momento. Pero aún así le llevaremos lo mejor que pueda. Bueno, este curso de Photoshop que voy a dar, voy a tratar de que sea lo más específico posible, lo más necesario posible y lo que más ustedes necesiten, por supuesto. Y creo que la primera clase, creo que voy a dar es la capa. ¿Cómo se utiliza la capa? ¿Por qué voy a dar la capa y no doy otro tipo de elementos, ¿no? Que primero hay que decir que esto es un curso principalmente para principiantes. Doy la capa porque en mis inicios el trabajo con capa fue, al no saber nada, uno de los problemas fundamentales que me dio a la hora de recrear un trabajo, a la hora de recrear cualquier cosa específica que necesitaba. Las capas fueron mi mayor desafío. No sabía cómo moverla, cómo copiarla, cómo clonarla, cómo combinarla. Una serie de cosas que si en aquel tiempo hubiera tenido personas que me indicaran y quizás tutoriales que me especificaran cómo ir desarrollando esta habilidad por el manejo de capas en el Photoshop, evidentemente hubiera tenido un mejor resultado, o por lo menos un resultado lo más rápido posible a lo que yo visualizaba en aquel tiempo. Entonces este curso que estoy dando ahora, que es una clase sencilla sobre la capa, es para saldar por lo menos parte de esas dudas que hay con respecto a las capas, que ya les digo son muy sencillas, pero quizás algunas personas la tengan como la tuve yo en aquel momento, ¿sí? Entonces, como bien ya saben, la primera clase es sobre capas, las capas específicamente de Photoshop. ¿Qué son las capas? Es sencillo, ¿sí? Las capas, como pueden ver, son como, vamos a llamarles así, son como mini plataformas que podemos ir creando, como pueden ver, mini plataformas que nos permiten trabajar de forma independiente cada trabajo que vamos decidiendo ir incorporando. Es decir, si yo ahora busco un elemento específico y hago, por ejemplo, con esta herramienta, esta capa me permite trabajar este elemento sobre esta capa. Y así sucesivamente, si creo otra capa, como pueden ver, y trabajo sobre esa capa, creo un elemento que me crea otra capa. Esta capa, como pueden ver aquí, son dos capas diferentes. Entonces, como les dije anteriormente, son como mini plataformas donde podemos trabajar de forma independiente cualquier elemento que arrojemos encima de esa capa. Ese viene siendo básicamente la esencia de qué son las capas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿O qué creo yo que tenía que tener en cuenta en aquel entonces en el que yo me iniciaba en el programa de Photoshop? Primer punto que yo creo que debemos tener en cuenta: nunca trabajar todo en una misma capa, sino en capas diferentes. Es decir, si tenemos este elemento aquí y decidimos crear esta figura que vemos aquí, si la trabajamos, por ejemplo, en esta capa que viene siendo la capa del fondo, ¿qué sucede? Hemos trabajado el fondo y miren aquí cómo se mueve con el mismo elemento, el mismo cuadro negro que hemos creado, cómo se mueve con todo el fondo, es decir, con toda la capa en sí. Entonces, guiándonos por el primer punto, que es que nunca trabajemos todo en una misma capa, podemos deducir, ¿no?, de que si creamos una capa aquí y sobre esa capa, no sobre la capa del fondo, sino sobre esa capa, creamos un elemento, cualquiera que sea, podemos ver que ese elemento lo podemos manejar, ¿ven? Lo podemos manejar perfectamente sin necesidad de mover la capa de fondo. Y si tenemos que mover el fondo, se mueve el fondo sin mover el elemento. ¿Por qué digo esto? Esto es muy importante. En mis inicios yo no sabía y trabajaba toda una serie de elementos, venía, creaba esto, ponía una capa sobre una capa, creaba varias cosas, creaba una serie de elementos, y cuando necesitaba, por ejemplo, independizar un elemento de otro, como ven aquí, se me juntaban todos en una misma capa. Entonces, ¿de qué me di cuenta? De que si yo cada elemento que yo necesitaba, como ven, ahora creo una capa aquí,
creaba una capa diferente, ¿ven? Venía, creaba otra capa, hacía otro elemento. Si cada vez que yo hacía esto me di cuenta que podía mover de manera independiente cada capa, no importa cuál capa fuera, y podía crear varios elementos, utilizarlo de manera diferente, de manera independiente. Entonces, por esto es necesario crear capas donde yo trabaje diferentes elementos, cada capa de manera independiente. Esto es muy importante. Esto es un error de principiante que no debemos cometer, porque al final tenemos toda una gran estructura creada que si desarrollamos todo en una misma capa, a la hora de tratar de eliminar algo o tratar de independizar un elemento de otro, no vamos a poder porque lo hemos creado todo junto, y lo único que nos va a quedar es dar control Z cuando solamente nos quitamos eso de encima con la creación de nuevas capas y de cada elemento que vamos a utilizar encima de esa capa. Esto es un punto muy importante. El segundo punto es hacer copias de la capa donde se va a trabajar. Esto tiene que ver mucho con la otra capa. Tiene que hacer copias constantemente. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este elemento. Caballeros, si ven que se tarda un poco quizás el programa en reaccionar, es que estoy haciendo varias grabaciones y como pueden ver, la máquina no me acompaña. Así que no me juzguen. Seguimos aquí. Como pueden ver, tenemos este elemento. Aplicando el segundo punto que dice que debemos hacer copias de la capa donde se va a trabajar, tenemos por ejemplo esta capa. Ven, como no se mueve, crea una capa diferente, no se mueve el fondo. Tenemos esta capa. Esta capa que tenemos aquí, vamos a trabajar sobre ella y resulta que vamos a picarle esta zona de aquí, porque queremos la parte derecha. Le damos delete y resulta ser que esto que está aquí, caballero, miren, ahora mismo no me gustó como quedó. ¿Ven? Esto no me gustó. O vamos a suponer que quiero hacerle más cambios y vengo y le hago esto, y vengo y también le hago esto, y resulta ser que he adelantado un montón de trabajo que al final no me gusta el resultado. ¿Qué sucede? Que tengo una opción, dar control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, hasta volver al primer momento. Esta opción es una opción de principiante. Si nosotros de un principio, en esta capa que tenemos aquí, duplicamos la capa, si la duplicamos, que yo le doy control J más adelante, con qué podemos hacer con la capa, se lo voy a explicar, así que no se desesperen. Si duplicamos la capa, le quitamos el ojito que ven aquí, para que no salga, ¿ven? Como no que me sale el fondo. Y trabajamos con la capa que está por encima. Y empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar. Y no nos gusta el resultado. Lo único que tenemos que hacer es quitar el ojito y dar el ojito de abajo. Y automáticamente tenemos de nuevo el proyecto que anteriormente habíamos creado. Entonces, por eso es tan importante crear, si vamos a trabajar en un elemento, crear una copia de ese elemento para así, si sale mal el elemento, tener ya la copia original y trabajarlo todo del principio. Esta es una cosa que me afectó muchísimo. Había veces que tenía mucho trabajo adelantado en aquel tiempo y que estaba aprendiendo a trabajar con el Photoshop, y el no haber hecho la copia de capas me hizo volver a realizar todo ese contenido desde el inicio, porque no había hecho una copia de la capa y aquello era terrible. A veces me equivocaba y necesitaba quitar un elemento específico, nada, que estas dos cosas me solucionaron a mí muchísimo la vida. Entonces, yo creo que estos dos puntos son fundamentales. Recuerden, nunca trabajar todo en una misma capa, sino en capas diferentes. Por supuesto, hacer copia de cada capa en la que se va a trabajar, si es que se va a hacer un trabajo amplio, de donde en una sola capa vamos a hacer varias cosas. Bueno, hacer varias copias de esa capa según ustedes quieren que se vaya quedando así, para evitar lo que ya sabemos que es reiniciar todo el trabajo o dar control Z, que ya eso es de principiante. Entonces, creo que el segundo punto es qué podemos hacer con las capas. Con la capa podemos hacer varias cosas. La primera cosa es que podemos moverla una encima de otra. Supongamos que tenemos varias capas. Tenemos aquí, tenemos 5 capas, incluyendo la capa del fondo, desde el 0 hasta el 4.
5 capas en total. Y no sabemos, por ejemplo, tenemos 2 elementos específicos. Vamos a poner aquí de color rojo. Supongamos que tenemos estos elementos aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mover la capa. Entonces, yo esta capa, esto que ven aquí, quiero moverlo por debajo del elemento negro. El elemento rojo, quiero moverlo por debajo del elemento negro. Como pueden ver, aquí no puedo hacer eso. Es imposible, desde aquí, desde esta pestaña, mover el elemento rojo por debajo. Pero para eso tenemos esta pestaña de aquí, la pestaña de capas. Si damos clic en la capa número 2, que es donde se contiene el elemento rojo, y lo ponemos por debajo del elemento negro, como pueden ver, automáticamente el elemento rojo se moverá por debajo del elemento negro. ¿Ven? Este movimiento de capa es fundamental. Parece una tontería, parece una bobería, pero les digo yo que en mi momento esto fue un dolor de cabeza. No saber esto como principiante, no saber que podía mover capas de esta manera, como principiante fue un dolor de cabeza. Ya les digo, para algunos será una tontería el inicio de este curso, quizás su primera clase, pero para otros esto será oro, porque para mí, si lo hubiera tenido, así fuera. La segunda cosa que podemos hacer con esto es combinar las capas. Hay varias maneras de combinar las capas. Le podemos dar, por ejemplo, clic derecho y darle combinar hacia abajo. Cuando le damos combinar hacia abajo, se combinan las 2 capas automáticamente. Específicamente yo, lo que hago es utilizarlo todo simplemente con macros. Yo no trabajo mucho con estas cosas. Sí, trabajo con ellas, pero no le doy clic. Ni doy clic derecho. No, yo no hago estas cosas. Les exhorto a que hagan lo mismo si pueden que yo. Si no, no importa, utilicen el método tradicional. Pero para un trabajo más rápido, que a veces se necesitan hacer entregas rápidas, diseños y cosas de trabajo a medida que uno se vaya superando y adquiriendo necesidad de tener una mejor calidad en su trabajo. Para un trabajo más eficiente en cuanto a rapidez, solamente tienen que marcar la capa que quieren combinar, es decir, esta capa con esta capa. Vamos a suponer que esta capa esté aquí. Quieren combinar la capa número 2 con la capa número 1 y dejan apretado control. Con la capa número 2 dejan apretado el control, capa número 1, y simplemente dan control E. Y automáticamente miren cómo se hace la combinación de las 2 capas. Esto es lo que yo hago. Esta es la variante que yo utilizo, como pueden ver. Repetir, capa control, capa número 2, control apretado todavía, capa número 1, control E. Esto es fundamental, caballero. Esta cosa también fue un dolor de cabeza para mí, se los aseguro. También está la parte de duplicar la capa. Hay varias maneras de duplicar las capas. Por ejemplo, si queremos duplicar la capa número 2, podemos darle clic derecho donde dice duplicar capa y se duplica la capa. ¿Ves? Le damos aquí, ok, y automáticamente se duplica la capa. Esta, como bien saben, es la manera tradicional. La otra, una de las maneras que utiliza la gente es control copy, control V, y se duplica también, como pueden observar. Otra manera que tienen también las personas es control J. Esta es una de las que yo muchas veces utilizo, control J. Pero yo, la que realmente utilizo más es dejando Alt apretado, por supuesto con el cursor, como pueden ver aquí, marcado, no con ninguna herramienta marcada, sino con esto marcado, esta es la herramienta que más yo utilizo, con esta parte marcada que es la tecla V, con esto marcado, aprieto el elemento que quiero duplicar y dejo Alt apretado. Y miren lo que pasa. ¿Ven? Miren cómo la flechita negra pone una flechita blanca. ¿Ven? Esta flechita blanca va a permitir que yo duplique. ¿Ven? Miren, y si la hago aquí, duplica aquí. Y si la hago aquí, duplica aquí. Es extremadamente rápido. Este es el que más yo utilizo. Vuelvo, repito. Aprieto el elemento que quiero duplicar. Dejo Alt apretado y simplemente muevo el cursor. Todo esto dejando esto con la herramienta del cursor apretada. Esto es fundamental, no se le puede olvidar.
Y otra cosa es, por ejemplo, si queremos utilizar esta capa, la capa roja, otra cosa que podemos hacer con la capa, si queremos utilizar la capa roja y ponerla a un documento nuevo, entonces podemos hacerlo de esta manera. Le damos clic derecho, crear, es decir, duplicar capa, y ven cómo me sale aquí una opción, un cuadro de opciones. Esta ventana de opciones que ven aquí me permiten hacer la copia de esta capa en el mismo documento en el que estoy trabajando, o hacer la copia en un documento nuevo. Si pongo la copia en un documento nuevo, vamos a ponerle cualquier nombre, y le doy OK, automáticamente, ven, me hace un documento nuevo. Este es el documento anterior y este es el documento nuevo. Y así puedo trabajar varios documentos al mismo tiempo. ¿Entendieron? Voy a volver a repetir. Sencillo. Si queremos duplicar el elemento negro o el elemento rojo, le damos clic derecho, le damos duplicar capa, ponemos aquí documento nuevo, cualquier nombre, OK, y automáticamente me sale una ventana nueva con el documento que quiero trabajar de forma independiente y de un documento nuevo donde yo voy a trabajar otro diseño porque me gusta este elemento y lo necesito para otro diseño y no quiero trabajarlo en este diseño que estoy trabajando, quiero trabajarlo en un diseño diferente. Entonces esto es muy útil, esta herramienta es muy útil, no se les puede olvidar. La otra es cambiarlo de color. Esto es aquí es muy sencillo, cambiar las capas de color. Para cambiar la capa de color, lo único que vamos a hacer es utilizar la herramienta. Donde está la herramienta de degradado, hay herramienta de pintura. Esto se da con clic derecho. Como puede ver, salen las opciones que tiene cada herramienta. Digamos, suponiendo que esté aquí la herramienta de degradado y no aparezca el bote de pintura, buscan la herramienta de degradado, le dan clic derecho y aparece automáticamente el bote de pintura. Y si necesitan la herramienta de degradado, van aquí a clic derecho y le dan entonces la herramienta de degradado. De cualquier manera, esta herramienta, como pueden ver, tienen una tecla que es un comando específicamente, que son los macros que yo utilizo. Si se lo aprenden es mejor. Si por ejemplo estamos aquí y yo doy G, miren cómo se pone aquí. ¿Ven? Se pone y yo di G. Entonces, aquí en este caso vamos a utilizar la herramienta de bote de pintura para cambiar esta capa de color. Y como pueden ver, la tenemos de color rojo. Si no que nos gusta el color rojo, con la herramienta de bote de pintura señalada, venimos aquí y con el cuentagotas seleccionamos el color que queremos. Y volvemos y hacemos lo mismo. Y así sucesivamente hasta que encontremos el color deseado. Ya después se utilizan otro tipo de herramientas como la intensidad del color y una serie de cosas que va modificando, como pueden ver. ¿Ven? Como va modificando. Pero ya esto es para otra clase. De momento, en cuanto a las cosas que más me afectaron a mí con la creación de capas y los elementos sobre ellas, estos eran los problemas más inmediatos que iba teniendo en mi trabajo con el Photoshop con respecto a la capa. Así que espero que les haya sido de su agrado. Suscríbase al canal, que es un canal muy versátil donde tiene varias cosas para todo tipo de personas, por lo menos para la mayor cantidad de personas. Así que ya saben, ¿ok? Así que chao, chao, para luego, chao.